Hola, hola Astra Leaders, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Adastra, el espacio donde tu educación y tu crecimiento son nuestra misión. Te saluda el doctor Jesús Flores y el día de hoy vamos a hablar de algo que muchos de ustedes me han preguntado: los exámenes de inglés TOEFL y el examen IELTS. Si estás pensando en estudiar en el extranjero, mejorar tu perfil profesional, no sé, a lo mejor quieres comprobar tu nivel de inglés o hacer un posgrado o inclusive trabajar en un país de habla inglesa, es muy probable que necesites presentar uno de estos exámenes. ¿Cuál es mejor? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? ¿Cómo me preparo para estos exámenes? ¿Realmente valen la pena? Y sobre todo, ¿cómo te preparas para sacar una buena calificación o un buen puntaje? Hoy te lo cuento todo y como sé lo desafiante que puede ser este proceso, también te voy a compartir unas anécdotas personales que seguro te ayudarán a sentirte más preparada o más preparado al presentar este examen. Así que acompáñame. Adastra, 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 Adastra. Con el doctor Jesús Flores. Síguelo en todas las redes como @Dr. Jesús G. Flores. ¿Cuál examen elegir, el TOEFL o el IELTS? Antes de lanzarte a estudiar, primero tienes que decidir cuál examen presentar. Ambos exámenes certifican tu nivel de inglés, pero tienen diferencias clave. A ver, vamos por partes. Empecemos hablando del famosísimo examen TOEFL. ¿Qué significa TOEFL? Para empezar, es un examen de inglés como lengua extranjera o Test of English as a Foreign Language. Este está más enfocado en inglés académico y lo vas a notar principalmente en el tipo de ejercicios que se te presentan durante el examen. A lo mejor te tocan lecturas sobre paleontología, sobre minería, sobre astronomía. Es un examen de tipo de preguntas de opción múltiple. En ocasiones eso ayuda bastante porque quizá no sepas una respuesta y bueno, te pones a adivinar esperando que le hayas atinado la pregunta. Este examen se hace usualmente en centros autorizados por una compañía que se llama ETS, la cual es un monopolio mundial y la verdad hay que admitirlo. Hay escuelas, muchas, están autorizadas a aplicarlo, ya sea en papel o algunas lo hacen en computadora. ¿Cuál es su uso? Bueno, principalmente se utiliza en universidades de Estados Unidos y Canadá. Así que si estás pensando en realizar un intercambio académico, lo más probable es que te pidan un puntaje del examen TOEFL. Observa, analiza, busca cuál es el puntaje que te requieren en la universidad a la que estás planeando ir para que puedas irte preparando. El examen tiene una duración de 3 horas y media. La verdad está pesadito, no te habías imaginado un examen tan largo y te conviene irte bien preparado, bien preparada, con tus lápices, tus borradores, sobre todo descansada para que puedas rendir mejor. Ahora déjame hablarte del International English Language Testing System, que es un sistema de evaluación internacional del idioma inglés. La verdad es más flexible. Tiene versiones tanto para académico y general, o sea, ya sea que pienses ir a estudiar o pienses ir a trabajar. Aquí, a diferencia del examen TOEFL, las respuestas son más abiertas y sobre todo en el writing y en el speaking. Tú puedes elegir hacerlo en computadora o en papel. En mi caso yo lo presenté en papel y por lo general, mientras que el TOEFL es más aceptado en Estados Unidos y Canadá, en este caso el IELTS es más aceptado en universidades del Reino Unido, de Europa y de Australia, por mencionar algunos países. En este caso la calificación va aumentando del 0 al 9 y te incluye una sección de speaking con un examinador en persona. Esto puede resultarte imponente, pero créeme que no es tan complicado. Te hacen preguntas concretas
y tú no diría te limitas a responderlas, sino que más bien quieren ver tu habilidad de poderte comunicar. Hablando de la duración del examen, tardas más o menos 2 horas 45 minutos, sin embargo después te tienes que esperar en lo que te toca la entrevista con el examinador, o sea, prácticamente estás ahí toda la mañana presentando el examen. En este momento a lo mejor tú ya te estás preguntando cuál es mejor, o sea, cuál me recomiendas para prepararme. La verdad, en ese sentido, depende de lo que tú estés buscando. Lo que sí te puedo decir es que el examen IELTS es un examen más caro. ¿Por qué? Porque usualmente lo cobran en libras esterlinas. Al día de hoy la libra está en 25 pesos mexicanos. Y mientras que por otro lado el TOEFL te lo cobran en dólares americanos, el dólar está al día de hoy en 20 pesos. O sea, imagínate, de 20 a 25 si hay una diferencia considerable, así que piénsalo bien por el lado económico, cuánto tienes presupuestado gastar, porque la verdad sí te va a salir más caro el IELTS. Es por eso que pocas instituciones, al menos en México, lo ofrecen, por esas dos razones. Uno, porque probablemente no tengas considerado ir a estudiar a Estados Unidos, sino más bien al Reino Unido, o viceversa. Entonces, si tú estás buscando algo más global o ya sea que quieras migrar a otro país, el IELTS te da más flexibilidad. Déjame darte un tip rapidito. Antes de elegir, revisa qué examen te piden las universidades o las instituciones a las que planeas meter solicitud. Hablemos ahora de las ventajas del examen TOEFL. Si te sientes más cómodo con el formato digital, este examen es para ti. Es también ideal si tu destino es Estados Unidos o Canadá. Las preguntas son de opción múltiple, lo que puede ser más sencillo para algunas personas. También, claro que tiene desventajas. Es mucho más largo, la verdad, es cansado, puedes terminar con dolor de cabeza ese día. Y también si te toca una parte de speaking, lo haces frente a una computadora, lo que también a algunas personas les puede resultar incómodo. Vámonos al otro lado, hablemos de las ventajas del examen IELTS. En este caso, el speaking es con una persona, o sea, la parte conversacional se siente más natural, de hecho es más natural, es también más corto que el TOEFL y es aceptado en más países. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, el precio. Sí, es más caro, es más difícil encontrar instituciones que lo apliquen en México. El formato puede ser más desafiante si no estás acostumbrada a exámenes escritos. En el caso de la sección de writing, de escritura, suele ser considerado más difícil. Entonces ya está, tienes las ventajas, desventajas tanto del TOEFL como del IELTS. Analízalas y piensa cuál te conviene más. Ahora déjame platicarte de cómo te puedes preparar para tomar cualquiera de los dos exámenes. La verdad es que prepararse para estos exámenes puede ser abrumador, pero si tú usas una estrategia correcta, puedes lograrlo. Te voy a dar unos consejos clave que a mí me han funcionado bastante. A mí lo que más se me complicaba ha sido el listening. Yo te recomiendo que acostumbres tu oído a distintos acentos. Británico, americano o el australiano, que es la verdad, se me hace complicadísimo. Otro acento complicadísimo es el hindú. Busca materiales auténticos donde puedas escuchar esos diferentes tipos de acentos. Yo te recomiendo también que utilices, hay una plataforma increíble y es gratuita, es la plataforma del canal de televisión, la BBC de Londres, en este caso su canal de BBC Learning. Es fabuloso porque encuentras decenas de recursos de todo tipo, de reading, de writing, de speaking, de listening, o bien si quieres un poco no solo relajarte, practicar, aprender, te recomiendo que busques las famosísimas TED Talks o busques podcast en inglés. Esto te va a ayudar a practicar y a mejorar muchísimo tu listening.
Por otro lado, hay también en línea práctica con exámenes de prueba para entender la velocidad y la entonación del audio. Aquí en la cajita de la descripción te voy a dejar un par de enlaces que te van a ayudar para que tú puedas darte una idea de qué es el formato, de qué se trata, cómo es, prácticas de prueba para que sepas en qué estás fallando. Y como punto número 2, te voy a decir que para que tú puedas dominar el reading, yo te recomiendo que practiques la lectura rápida para mejorar tus tiempos, porque en el examen tienes el tiempo limitado y muchas de las veces son varias lecturas y tienes que estar procesando rápidamente la información de forma correcta para que puedas contestar de forma adecuada en el examen. En este sentido, yo te recomiendo que leas artículos de periódicos en línea como The Guardian o National Geographic o el New York Times. El New York Times tiene materiales auténticos fabulosos. Puedes utilizar las técnicas como el skimming, ya les hice un videíto de las técnicas de lectura que existen. Hablando un poco del writing, de la escritura. Si tú quieres escribir como un experto, como una experta, sobre todo para el IELTS, tienes que describir gráficos y también escribir ensayos. Si no sabes cómo escribir un ensayo, si no tienes a la mano un profesor a quien puedas preguntarle, yo te recomiendo que le digas a ChatGPT cómo se realiza la estructura de un ensayo. Recuerda que es importante estructurar bien tus respuestas. Yo te recomiendo que uses plantillas porque les digo, estas plantillas que de seguro te vas a encontrar en internet por medio de la inteligencia artificial, utilízalas y estudia también el modelo de respuestas que puedas tú dar. Ahora, hablando de la cuarta habilidad, el speaking. A mí sí me fue bastante bien en el speaking. Habla con confianza, es lo que te puedo decir. ¿A qué me refiero con hablar con confianza? Bueno, el IELTS tiene una entrevista real, mientras que el TOEFL habitualmente hablas con la computadora. Yo te recomiendo que te grabes respondiendo preguntas típicas. Practiquen con ChatGPT. Es genial si lo utilizan, si le preguntan, si le hacen ustedes preguntas directamente. O también hay un par de aplicaciones, hay una que se llama Elsa Speak o hay otra que se llama Cambly. La verdad, con estas puedes practicar muy bien tu speaking. Ahora vamos a hablar de cómo administrar tus tiempos durante el examen. Imagina que vas a participar en un maratón, entonces simula exámenes cronometrados. Yo también te digo, no te quedes atascado, atascada en una sola pregunta. En el TOEFL, sobre todo ahí, cuida tu tiempo en el reading y el listening. ¿Por qué? Porque no hay vuelta atrás en las preguntas. El consejo de oro que te doy es que el día del examen te relajes. Trata de mantener la calma, llega temprano, lleva todo lo que necesites. Recuerda, es solo una prueba. Eso sí, no tomes mucha agua, o sea, sí ocupamos tomar agua, pero ese día, como no te dejan salir al baño, entonces mejor vete tranquilo con el agua, no tomes ni café ni Red Bull, mucho menos, porque vas a estar muy nervioso, nerviosa, muy alterado. Entonces, relájate, yo sé que tú puedes lograrlo. En mi caso, ya les he platicado que he presentado tanto el examen TOEFL como el IELTS y también que coordinaba un centro de idiomas hace ya 7 años, 8 años, y desafortunadamente llegaban personas con boletas falsificadas del examen TOEFL, porque cuando tú presentas el examen, después de ahí el proceso administrativo que sigue es enviar por correo o por mensajería los exámenes a Ciudad de México para que allá los revisen. En Ciudad de México los revisan con una máquina y después te regresan los puntajes, te dicen qué puntaje sacaste, pero también te dan una boleta de color rosa del tamaño de 1/4 de hoja de tamaño carta, y muchas de las veces personas se quisieron pasar de listas presentándome este tipo de boletas falsas. Les digo algo, me hice experto en saber si una boleta que me estaban presentando era verdadera o falsa, y la verdad era muy triste porque había personas enriqueciéndose con
con la venta de estas boletas falsas. Otra, te daba tristeza porque los alumnos te querían ver la cara en lugar de ponerse a estudiar y aprender. Otra cosa muy triste era que algunas de esas personas me llegó a tocar a atender a académicos que quisieron verme la cara. Entonces te llegan a cuestionar sobre, bueno, entonces ¿para qué estamos estudiando inglés si se pueden falsificar las actas? Yo te recomiendo no lo hagas. Es fácil saber cuándo es una boleta falsa y mejor ponte a estudiar. Créeme, si tú piensas que el TOEFL o el IELTS son caros o que estudiar el idioma es complicado y también resulta caro, prueba con la ignorancia. La ignorancia puede resultarte muchísimo más cara. Entonces, la verdad, a largo plazo lo vas a agradecer. Vas a decir como que, ¿por qué me rechazaron esta boleta falsa? No lo hagas, de verdad. Esfuérzate, confía en ti, yo sé que puedes lograrlo. Sé que muchos profesores te han bloqueado, te han dicho, no, tú no vas a aprender inglés. No, yo sé que tú lo puedes lograr. Y así como estoy hablando del idioma inglés, también hay certificaciones para alemán, hay certificaciones para japonés, hay certificaciones para italiano, para francés. O sea, prácticamente todos los idiomas tienen sus certificaciones. Busca cuál es la que más te conviene, prepárate, preséntalo y mucho éxito para que lo apruebes. Recuerda que en estos exámenes no se trata de ser perfecto, eso no existe, sino que debes de demostrar que puedes comunicarte en inglés, en italiano, en francés, en lo que quieras. Te comento que ambos exámenes son válidos. Lo importante es entonces elegir el que mejor se adapte a tus objetivos. La preparación es clave, eso sí. Practica con recursos gratuitos, simulacros y mucho listening. No te dejes vencer por los nervios. Sigue una estrategia y confía en tu progreso. Y si ya presentaste alguno de estos exámenes, cuéntanos acá abajo en los comentarios cómo te fue. Les recuerdo, en los comentarios también voy a dejar enlaces a exámenes de práctica, a materiales, a libros que te pueden ayudar para que los busques, los consigas y veas de qué se trata el examen TOEFL al menos. Entonces, ya lo saben, compartan este episodio con sus contactos. Ya llegamos a los 700 suscriptores. Denle like al episodio. Nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves. Como siempre, recuerda, Adastra, tu educación, tu crecimiento. Hasta la próxima. Chao.